Hoy vamos a meternos con un tema fascinante, un verdadero misterio intelectual que se esconde en el corazón de una de las filosofías políticas más importantes del siglo XX, el libertarianismo. Vamos a analizar por qué sus más grandes pensadores parecieron de alguna manera ignorar el inmenso poder de la religión. Y esa es la gran pregunta. Vamos a meternos de lleno en este enigma. ¿Cómo es posible que una ideología que pone la libertad del individuo por encima de todo haya pasado por alto una de las fuerzas sociales que más ha moldeado la historia humana? Para intentar resolverlo, vamos a poner bajo la lupa a 4 gigantes intelectuales del movimiento: Ludwig von Mises, F. A. Hayek, Ayn Rand y Murray Rothbard. Y como vamos a ver, sus posturas sobre este tema eran de lo más variadas. Para nada un bloque monolítico. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a delimitar bien de qué se trata este silencio. Después, nos meteremos con la visión de cada pensador. Luego, intentaremos entender por qué ocurrió este descuido. Y al final, veremos qué lecciones nos deja todo esto para el día de hoy. Bueno, empecemos por el principio. Cuando hablamos de este silencio, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué es lo que estos grandes pensadores se dejaron en el tintero en sus obras? Lo que pasa es que a pesar de que la religión es obviamente importantísima, si uno busca en sus principales obras un análisis profundo de estos temas, pues simplemente no está. Es un vacío sorprendente. Nuestro primer caso de estudio es Ludwig von Mises, una figura clave de la Escuela Austriaca de Economía. Lo curioso con él es que su perspectiva sobre la religión no fue para nada estática, sino que fue cambiando bastante a lo largo de su vida. Fíjense en esta evolución. La visión de Mises se fue suavizando con los años. Pasó de ver la religión como una amenaza directa al poder del Estado a considerarla un posible aliado, eso sí, siempre y cuando se mantuviera en la esfera privada. Aquí se ve clarísima la trayectoria, ¿no? Mises pasó de ver a la Iglesia institucional como una especie de competidor político del Estado a pensarla más como una fuente de valores morales individuales, algo personal. Y ahora la cosa se pone interesante porque vamos a ver a 2 figuras que son como el agua y el aceite dentro del movimiento, F. A. Hayek y Ayn Rand. Sus visiones sobre la religión no podrían ser más opuestas. Por un lado tenemos a Hayek, y él, a diferencia de muchos liberales de la época, no veía a la creencia religiosa como el enemigo. Todo lo contrario, la consideraba una aliada histórica de la libertad, aunque a menudo un poco incomprendida. Y en la otra esquina del cuadrilátero, Ayn Rand. Ella lo dejó clarísimo y sin rodeos. Veía a la religión como el adversario fundamental de toda su filosofía. Este contraste nos muestra perfectamente el abismo filosófico que existía. Por un lado, el pragmatismo de Hayek, que valoraba el rol de la tradición, y por el otro, el ateísmo militante de Rand, que defendía la razón por encima de cualquier otra cosa. Nuestro último pensador, Murray Rothbard, ofrece la perspectiva más inusual. A diferencia de los otros, él no solo comentó sobre la religión, sino que la integró de lleno en su sistema filosófico. A ver, para que se entienda, Rothbard no solo toleraba la religión, sino que construyó todo su proyecto intelectual sobre una tradición muy específica, la ley natural tomista. Esta es una corriente de pensamiento católico que sostiene que la moralidad se deriva de la razón y de la propia naturaleza humana. Y su relectura de la historia europea es realmente fascinante. Para él, la historia es una narrativa sobre cómo se fueron perdiendo los contrapesos religiosos al poder del Estado. Veía a la Iglesia Católica en la Edad Media como un freno al poder de los reyes, un equilibrio que, según él, se rompió con la Reforma. Y de aquí sale una de sus ideas más provocadoras, que muchos movimientos estatistas modernos, como el progresismo o el marxismo, son en el fondo herejías religiosas con un disfraz secular. Los veía como versiones laicas de una vieja creencia protestante que busca crear un reino de Dios en la tierra a través del esfuerzo humano. Muy bien, ya que examinamos las distintas posturas, volvamos al misterio central. ¿Por qué este silencio generalizado sobre un tema tan trascendental? La respuesta no es una sola razón, sino una combinación de factores.
La clave parece estar en el contexto histórico tan particular que todos estos pensadores compartieron durante el siglo XX. Pensemos en esa época. Primero, el gran enemigo intelectual era el socialismo. La batalla era económica, así que los debates sobre religión quedaban en segundo plano. Segundo, en general desconfiaban de la democracia de masas, por lo que no le dedicaron mucho tiempo a pensar en las reglas del debate público. Tercero, en el Estado mínimo que ellos proponían, los conflictos entre Iglesia y Estado serían muy raros. Y cuarto, y quizá lo más importante, la amenaza real venía del totalitarismo secular, del ateísmo impuesto por el Estado, no de una teocracia. Ok, y con estas lecciones históricas, ¿cómo podríamos construir un enfoque libertario para el siglo XXI? Un mundo donde el papel de la religión es muy, muy diferente. Pues un enfoque moderno probablemente sería muy pragmático. El foco principal estaría en oponerse a la coerción, siempre. O sea, oponerse incondicionalmente a forzar creencias. Y, en general, también a que el Estado financie la religión, aunque con ciertos matices. Quizás se podrían permitir políticas como los vales escolares y, al final del día, aumentan la libertad de elección. En esencia, el principio fundamental sería este. La religión no tiene por qué recibir un trato especial, ni para bien ni para mal. Debe tener las mismas libertades que cualquier otro sistema de creencias. La única pregunta que realmente importa no es si una idea es religiosa o secular, sino si se está imponiendo por la fuerza. Y este análisis del punto ciego libertario nos deja con una pregunta final, que sigue abierta. En un mundo donde la fe continúa moldeando la política global de formas tan profundas, ¿puede cualquier filosofía, sea cual sea, permitirse el lujo de tener un punto ciego así? El costo de un punto ciego tan grande podría ser simplemente la propia relevancia.